Con nosotros. Premier, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Y empecemos con esta polémica que se generó el día viernes. El periodista Beto Ortiz, en su programa en Willax, presentó este documento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que hablaba de un nivel de eficacia de la vacuna china de Sinopharm de poquito más de 30%. En principio, y es importante aclarar paso a paso para que la gente lo tenga clarísimo, ¿este documento es real? Mire, en principio nosotros no hemos visto el documento. Lo que sabemos por la información pública es que es un documento incompleto, es lo que han señalado las personas de la Universidad Cayetano. Y como documento incompleto no puede ser analizado. Usted sabe que los ensayos clínicos se realizan estudios de carácter integral, no se puede ver una cifra aislada. Nosotros la verdad estamos bastante indignados porque se desinforme a la opinión pública, sobre todo en un contexto en que es fundamental que las personas tengan información clara respecto de la vacuna, respecto de su eficacia, respecto de la importancia de vacunarnos. El único antídoto contra este virus es la vacuna. Evidentemente, como toda vacuna, tiene un margen mínimo, de, vamos a decir, de no eficacia, en el sentido de que las personas no es que no van a contraer la enfermedad. Un porcentaje mínimo de personas podría contraerla, pero su efecto va a ser absolutamente mínimo. Igualmente que en el caso de la vacuna de la influenza. Anualmente nos vacunamos contra la influenza y puede ser que nos resfriemos, pero no nos vamos a agravar. Entonces es fundamental tener información clara, evitar generar preocupación innecesaria en las personas, más aún cuando mañana empezamos la vacunación de nuestros adultos mayores. Las personas mayores, si escuchan que la vacuna no sirve, pueden tener temor, pueden generar una inseguridad para tomar la decisión de vacunarse. Y nos parece realmente muy seria esta situación. Premier, muy buenos días, le saluda Carlos González. Desde el Ejecutivo, ¿se puede garantizar al pueblo peruano que las vacunas tienen un 79,3% de efectividad o esperarían a los resultados finales considerando que lo que se ha presentado es un informe preliminar? Buenos días, Carlos. Cuando nosotros como Estado peruano adquirimos las vacunas de Sinopharm, lo hicimos basados en varios estudios, pero en particular un estudio completo de ensayos clínicos realizados en los Emiratos Árabes Unidos. Y el grado de eficacia que reporta este estudio es de 79,3%. Con posterioridad, otros países, también basados en este y otros ensayos clínicos, han adquirido vacunas igual que el Perú. Perú adquirió estas vacunas el 6 de enero. Cuando ya estaba certificada por China la vacuna, posteriormente han sido adquiridas por Hungría, han sido adquiridas por Bolivia, por Argentina, ya se están aplicando las vacunas de Sinopharm. Entonces me parece bien poco serio realmente que aquí un periodista, basado en un estudio incompleto, porque hemos recibido información de que no es un estudio preliminar, sino incompleto, se atreva a desinformar a la ciudadanía y generar esta preocupación. Ahora, solo para complementar, esta es respecto de las vacunas de Sinopharm, pero mañana arrancamos a aplicar las vacunas de Pfizer. Vamos a entrar al tema de la aplicación de los adultos mayores, pero queremos agotar este tema que me parece... hablar solamente de la efectividad de las vacunas de Pfizer. A ver, También hay estudios que nos demuestran que tienen más del 90% de efectividad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la adquisición de vacunas se hace en base a los resultados de ensayos clínicos completos y analizados a la luz de estudios comparados con las mismas características. La vacuna de Sinopharm, la vacuna china,
¿tiene ya la autorización de los Estados Unidos, de la FDA de los Estados Unidos? ¿Tiene la autorización de la Unión Europea? Cuando se decidió comprar los, entiendo, 38 millones de dosis, ¿verdad?, de esta vacuna, ¿se tomó en cuenta eso? A ver, no estoy desmereciendo ni a los Emiratos Árabes ni a Bolivia, pero entiendo que en el mundo de la comunidad científica, la FDA, la Unión Europea te dan cierto respaldo, ¿no? Nosotros, para precisar, no hemos adquirido 38 millones de dosis. Nosotros tenemos un acuerdo marco para adquirir hasta 38 millones de dosis. Perú ha adquirido 1 millón de dosis, ¿no?, que son las que llegaron en 2 lotes de 300.000 dosis y 700.000 dosis. En el momento que nosotros adquirimos, no se contaban con los estudios que usted ha señalado, pero se contaban con otros estudios. Recordemos que estamos hablando de vacunas de emergencia, ¿no? Y las vacunas se respaldan en ensayos clínicos que se realizan y la certificación de los respectivos países que las elaboran. Entonces, ese es el marco, vamos a decir, de sustento mediante el cual se adquirieron las vacunas de Sinopharm. Ahora, más allá de ello, hay estudios, por ejemplo, de revistas especializadas como The Lancet, que también nos reportan la efectividad incluso en segunda fase, no en la tercera necesariamente, porque no llegaron a las publicaciones en el momento que compramos las vacunas, todavía estaban haciendo análisis en primera y segunda fase. Entonces, de verdad, a nosotros sí nos preocupa que se quiera desinformar a la ciudadanía y sobre todo crear preocupación y una zozobra innecesaria. Sí, ahora, Premier, precisamente sobre eso, para brindarle seguridad y brindarle confianza a la opinión pública, a los ciudadanos, es necesario tomar medidas. En principio, ustedes han solicitado, han pedido un informe oficial sobre el avance de los ensayos clínicos y, en segundo lugar, ustedes anunciaron algunas medidas legales frente a este clima de incertidumbre que se ha creado. ¿Van a ejecutarlas? Por supuesto, señor Carlos. Mire, nosotros, en relación al informe completo de los ensayos clínicos, el Instituto Nacional de Salud, en la misma noche del día viernes, ha emitido un comunicado y se ha dirigido a la Universidad Cayetano Heredia, que es la responsable de la conducción de los ensayos clínicos, para pedirle que aceleren la elaboración del informe final de todo el ensayo clínico, porque uno no puede tener pues una lectura con un documento incompleto. Eso es algo muy serio. Esto requiere pues de un análisis integral. Eso por un lado, y por otro lado, respecto de las acciones legales, efectivamente el Ministerio de Justicia, en conjunto con el equipo legal, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros, va a tomar acciones legales en estos días. Vamos, a ver, entiendo, pero ¿qué tipo de acciones legales? No sé si sea lo mejor realmente, por más que coincidimos que puede haber un tema de desinformación acá, pelearse también con ciertos medios pues que no son cómodos, ¿no? Nosotros no queremos pelear con nadie. Nosotros estamos aquí convocando siempre la suma de esfuerzos, estamos siempre convocando la concertación, estamos siempre tratando de hacer un trabajo colaborativo con todas las entidades. ¿Qué mejores aliados que los medios de comunicación para transmitir información veraz a la población? Pero transmitir información parcial o manipulada es un atentado también contra la libertad de expresión. Es un atentado también contra el derecho a la información de la población. Y nosotros tenemos que considerar, porque la propia ciudadanía acude al Estado y nos dice, por favor, no queremos ser mal informados, por favor, queremos que se respete nuestro derecho a una información veraz. Entonces, no se trata de pelear, simplemente se trata de ejercer derechos. Ahora, nosotros quisiéramos, ojalá, que antes que actuemos, este medio se rectifique y clarifique bien lo que quisieron decir y en lugar de hablar de resultados de un estudio, hablen que se trata de un documento incompleto y que no sé de qué forma ha llegado un documento que todavía no está terminado
a manos de estos señores. Premier, le pido que nos esperen unos segundos, vamos a hacer una pausa, pero venimos para seguir conversando de este tema y además del proceso de vacunación que comienza el día de mañana, que es una excelente noticia, sobre todo para los adultos mayores. Muchas gracias. Para entender lo que sucede en el país tenemos que preguntar, analizar y debatir. Creo que en primer lugar Quijote tenía su salchipancha. Han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hace 32 años, ante la crisis social, política y económica que vive nuestra nación, surgió el FREPAP, con el agro al poder, un partido moralizador que busca la reconstrucción social del país, por leyes justas y necesarias, en defensa de todos los trabajadores y por una educación que forme jóvenes con decisión. Este 11 de abril del 2021, marquemos los 2 pescaditos para el Congreso y el Parlamento Andino. FREPAP, con el agro al poder. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona de la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. La Zona. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Estamos en ampliación de noticias de los domingos aquí en RPP, La Voz del Perú. Yo soy Carlos González y estoy acompañado de Omar Mariluz. Estamos dialogando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Premier, mañana comienza la vacunación de los adultos mayores, se comienza con los asegurados mañana y el martes. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo van a esperar los adultos mayores que no pertenecen a E-Salud, que no están asegurados? Bueno, el día martes se va a iniciar también con las personas adultas mayores que se encuentran en albergues o en centros de protección de adultos mayores. Estas personas no están aseguradas directamente por E-Salud, sino más bien por el sistema público del SIS. Y progresivamente se van a empezar a sumar otros grupos de adultos mayores. Hemos empezado por los grupos de asegurados, incluso de PADOMI, que son personas que no se pueden, la mayoría de ellas, desplazar fuera de sus hogares, y E-Salud va a llegar con unidades móviles a su domicilio, previa coordinación con ellos para poder aplicarles la vacuna. Como las vacunas van a ir llegando de manera progresiva, vamos a ir ampliando el grupo de personas adultas mayores, y lo que sí quiero asegurar es que las vacunas van a llegar a todas las personas, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada y en atención también al volumen de dosis que vamos recibiendo. Premier, y sobre ese punto, ¿no? Porque en verdad hay mucha expectativa, más de un tío me ha preguntado, un familiar, de cómo deben hacer, es decir, se tienen que registrar, cómo pueden hacer, porque la gran mayoría quiere vacunarse, pero no les queda muy claro si tienen que registrarse, porque no todos son asegurados de salud. Por ejemplo, hay gente que tiene SIS y hay gente que es emprendedora y maneja su bodega y pues no tiene ningún tipo de seguro. ¿Qué deberían hacer los adultos mayores a partir del día de mañana? A partir del día de mañana tienen que esperar a que les informemos. Miren, estamos cruzando información del último dígito del DNI con los grupos de personas. En este momento, como estamos arrancando, además que quisiera explicar un poquito, que la vacuna Pfizer es una vacuna que requiere también de condiciones logísticas especiales,
porque no es que venga en frasquitos individuales. Primero, el primer tema que todos conocemos es que necesita conservar una cadena de frío importante para que no se vaya a deteriorar. Segundo, que viene en unidades de hasta 6 dosis, entre 5 y 6 dosis por cada unidad de vacunación. Entonces sí requiere de toda una logística que, como es la primera vez que la vamos a aplicar, hemos preferido hacerlo en grupos que están concentrados o de fácil identificación, para garantizar que sacamos 6 dosis y las 6 dosis se aplican y así sucesivamente. A partir de la siguiente semana vamos a ir sacando, porque recordemos que van llegando de 50.000 en 50.000, aunque hemos tenido en realidad la buena noticia de que el próximo miércoles van a llegar 117.000 dosis adicionales vía de Pfizer, vía el convenio con COVAX Facility. Entonces vamos a tener más unidades. Como vamos a tener más unidades, vamos a ir ampliando el cronograma de vacunación. Perdón, una precisión ahí. Las vacunas que llegan del mecanismo COVAX Facility, ¿son de Pfizer o de otro laboratorio? De Pfizer. De Pfizer también. Pfizer. Entonces se van a sumar a las 50.000, van a llegar juntas el día miércoles. O sea, en vez de recibir 50.000 dosis, vamos a recibir 167.000 dosis, lo que nos va a permitir que la subsiguiente semana tengamos un cronograma que incluya a más personas, priorizando siempre en ese momento ir completando la vacunación de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y los adultos mayores, cuya vacunación estamos realizando en simultáneo. Entonces vamos a ir publicando, para no confundir a la población, vamos a ir publicando semanalmente, primero los grupos que ya tenemos claramente identificados. Por ejemplo, ya hemos hablado de los adultos mayores que están en albergues, los adultos mayores que están afiliados al CIS, empezando por los que no pueden desplazarse porque su situación de salud lo impide. Luego vamos a ir ampliando a los adultos mayores que están en pensión 65, por ejemplo, igualmente a otras personas que no están en ningún tipo de seguro, y todo eso lo vamos a comunicar en función del último dígito de su DNI. Vamos a ir organizando grupos para evitar aglomeraciones y además diversos puntos de vacunación a nivel nacional. Hemos empezado. ¿Ese cronograma ya está listo o se está construyendo, Premier? Este cronograma se está construyendo porque, como le decía, esta primera semana es una suerte de marcha blanca, es de prueba de cómo es que va funcionando el sistema, y luego tenemos que irlo expandiendo también a nivel nacional, por supuesto, empezando por las provincias que están en riesgo extremo para precisamente cortar la cadena de contagios. Ahora, sí, sigue Carlos, por favor. Quería hacerle una consulta al Premier respecto a la vacunación a los adultos mayores en las regiones, en las diferentes regiones del país. ¿Cómo será este proceso de vacunación hasta el viernes? Nosotros conversamos, por ejemplo, en la región La Libertad con la jefa de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud y no tenía conocimiento de algún cronograma. Y además de eso se sumaba que las vacunas Pfizer, por ejemplo, no iban a llegar a estas regiones ni a otras que no contaban con la cadena de frío, justamente porque carecían de la logística que requieren estas vacunas, tal como usted nos estaba comentando. Sí, todavía, como le decía, esta primera semana estamos aplicando las vacunas en Lima metropolitana. Hay algunas ciudades del país donde sí existen las condiciones para trasladar las vacunas de Pfizer, otras lamentablemente no. Por eso es que en simultáneo nosotros hemos adquirido vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca, estamos esperando la certificación, seguimos en negociaciones con Sinopharm, quienes ya nos han reservado un lote de hasta 5 millones de vacunas entre marzo y abril. Esas vacunas se adaptan mejor al territorio nacional porque la cadena de frío que requieren es la misma que requieren las vacunas que siempre aplicamos en el país. Y además, para llegar a lugares más remotos, estamos negociando con Johnson & Johnson, que solo exige una dosis para la inmunización.
pensando en nuestras comunidades nativas, en las comunidades que viven en fronteras, sería esta vacuna más idónea, porque requeriría de un solo traslado, una aplicación, y ya no nos preocuparíamos por tener que retornar y encontrar a las personas que muchas veces se desplazan de un lugar a otro. O sea, tenemos una estrategia global que persigue vacunar a toda la población de acuerdo a las complejidades que tiene nuestro territorio nacional. Ahora, Premier, permítame volver al tema de la vacuna de Sinopharm. Estaba revisando una investigación del portal Sudaca y lo que comentan es que la vacuna china no tiene todavía el registro sanitario condicional, que sí tiene, por ejemplo, la vacuna de Pfizer. Este es un mecanismo creado, dice, para que la vacuna contra la COVID-19 pueda ingresar al país pese a no haber terminado la fase 3 de ensayos en humanos. ¿Por qué hasta el día de hoy la vacuna de Sinopharm no tiene este registro condicional? No, nosotros para adquirir, para que las vacunas ingresen, tuvimos un registro sanitario de emergencia. Ese registro sanitario, que es condicional porque se trata de una vacuna de emergencia, venció el 28 de febrero. Pero ese registro se vuelve a actualizar en el momento en que nos confirmen otro lote de vacunas que va a llegar. Entonces no hay ningún problema nosotros todavía para garantizar una mejor información actualizada en relación a la vacuna. Le hemos pedido a Sinopharm que nos transfiera mayor información a la que nos dieron en el mes de enero, porque han transcurrido 2 meses desde entonces para poder dar este registro una vez que firmemos el contrato para adquisición de vacunas. Para que quede claro, entonces la vacuna de Sinopharm sí obtuvo el registro sanitario condicional, porque no lo que dice este reporte de Sudaca es que apenas tuvo una autorización excepcional de importación para 1 millón de dosis hasta el 30 de abril, pero usted nos dice que sí tuvo el registro condicional. Tuvo un registro de condicional y de emergencia. Obviamente es excepcional, como es excepcional todos los registros que se hacen con las vacunas de emergencia. Lamentablemente no tengo aquí exactamente el término con el que se emitió porque la DIGEMIT, ese registro es responsabilidad de DIGEMIT. Claro, porque lo que dice la oficina de prensa de la DIGEMIT es que ni siquiera existe una solicitud formal para tramitar el registro, la que debe ser presentada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, según reporta Sudaca. Ojo. Bueno, yo no tengo aquí el papel exacto de DIGEMIT, pero se lo voy a hacer llegar para que usted vea el tipo de registro que se hizo en su oportunidad y que además ha sido publicado en el peruano. Y lo que nosotros queremos ahora, que vamos a adquirir las nuevas dosis de vacunas, si se cumple con todos los requisitos, como se hace cada vez que efectuamos una adquisición, igualmente vamos a pedir la documentación actualizada, porque de enero a la fecha, usted sabe, esto cambia permanentemente y conseguimos mayor información que sustente la efectividad de las vacunas. Una última pregunta de mi parte. Sí. ¿Van a venir más vacunas de Sinopharm en los próximos meses? ¿Hay ya algo cerrado o no? No, pues precisamente le estoy señalando que estamos ahora en plenas negociaciones para cerrar los contratos por los 2 millones que nos habían ofrecido para el mes de marzo y 3 millones adicionales de dosis para el mes de abril. Pero obviamente para completar esos contratos nos tienen que enviar información actualizada. Igualmente, nosotros aquí en el Perú tenemos que emitir una certificación de ingreso de las vacunas y una vez que se completa con todo ello, se firma el contrato, se paga, porque hay que pagar anticipadamente, las vacunas ya pueden ingresar a nuestro país. Premier, le agradecemos por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, solamente si me permiten un momento, indicarle, reiterarle a la población, especialmente a nuestros adultos mayores, que mañana arrancamos la vacunación, que va a ser una vacunación progresiva, pero que tengan la seguridad de que todos los adultos mayores van a ser vacunados en las siguientes semanas y esto va a darse a nivel nacional conforme lo iremos comunicando oportunamente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que todos esperamos. 8 de la mañana con 30 minutos. Omar, nos vamos a una pausa, luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.